los móviles o los ponemos en silencio, ¿de acuerdo? Que molesta un poquito el sonido de cuando pi, 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 pi. Venga, gracias. Silenciamos los móviles, después silenciamos la mente. No, los móviles, después la boca, después la mente. Y después se duermen y escuchan desde el astral. A ver, bueno, vamos a continuar. Antes de continuar, tenemos unos avisos publicitarios teosóficos. Si quieren iluminarse, tienen que comprar estos 3 libros. No hace falta leerlos, los compran y se iluminan. No, está disponible el libro de la ciencia del yoga, que es un comentario a los Yoga Sutras por el Dr. Taini, un muy interesante comentario. Él era fue un teósofo muy sabio. Después está el otro que mencioné, Introducción al Yoga de Annie Besant. Este no es un comentario sobre los sutras, sino que es una introducción en donde ella habla de algunos conceptos básicos detrás de los sutras. Un poco como estuve haciendo en algunos casos, pero ella lo hace mejor, así que compren el libro. Y después hay un librito nuevo que sacó la editorial, también de Besant, Indicaciones para el estudio del Bhagavad Gita. Y bueno, yo lo he leído hace mucho tiempo también y hace una cosa similar a la introducción al yoga, pero con el Bhagavad Gita, que también es un texto del hinduismo con mucha sabiduría. Bueno, entonces continuemos con las restricciones. Lo que hemos visto hasta el momento, recuerden, hay 8 ramas del yoga, 8 disciplinas, 8 componentes. La primera que hemos visto son las restricciones, las cosas que tenemos que dejar de lado, las actitudes que tenemos que dejar de lado, o cualidades. Y después Patanjali habla un poco de la forma general de cómo trabajar con estas restricciones. Y ahora describe, las describe una por una, el significado de cada una de ellas. Entonces, la primera era ahimsa, no violencia. Y él dice que al estar firmemente establecido en la no violencia, cesa toda hostilidad en presencia del yogi. Vieron que existe bueno, en distintas religiones, en el sufismo, en el cristianismo, bueno, en el hinduismo también, hay ejemplos de santos que podían estar con las fieras salvajes y que se comportaban correctamente, de un modo amigable. San Francisco de Asís, por ejemplo, en el cristianismo. Y existe esta idea general que por esta cuestión de los elementales que componen, estas energías que componen nuestro cuerpo emocional y mental, cuando tenemos elementales que producen lo que nosotros llamamos violencia, para el elemental es simplemente su propia actividad. Cuando ese elemental está en nuestra constitución, su actividad genera lo que llamamos violencia. Y cuando nos ponemos en contacto con otras personas o con animales, es como un imán. Todas las energías que tenemos son como imanes, que tienden a despertar cosas similares en el otro. Por esta razón es que nosotros podemos convertirnos en importantes elementos de ayuda a la humanidad a medida que nos purificamos. Porque por medio de una purificación, cuando estamos en contacto con otras personas, estimulamos eso también en otras personas. De un modo sutil y no caigamos en la idea de que somos dioses que podemos transformar a la gente. Ni siquiera los maestros pueden venir y transformarnos. De otro modo, lo primero que hubieran hecho. Sin embargo, es una cuestión de influencias, de que tal vez con nuestra presencia podemos ayudar a que la persona esté más predispuesta a ir en cierta dirección. Siempre hacemos eso. Lo que pasa es que lo hacemos con los elementos que tenemos. Por supuesto, todos tenemos elementos mezclados.
Entonces, bueno, la idea es que con la práctica espiritual, los elementos que están más acorde con la espiritualidad empiezan lentamente a ser más poderosos en cierto modo y nos podemos ayudar en ese sentido. Entonces, cuando no hay violencia en nuestra aura, digamos, las personas, los animales, la naturaleza que está en contacto con uno, tiende a no reaccionar en forma violenta. Ahora, esto también es relativo. Nunca uno tiene que tomar las cosas de un modo simplista, porque también hay un karma pasado que hemos acumulado. Entonces, por ejemplo, se dice que con una mente sana el cuerpo va a ser sano. Bueno, eso también es relativamente verdad, porque eso sería absolutamente verdad si estamos empezando nuestra evolución de ahora y no hemos generado ninguna causa previa. Pero todos nosotros tenemos un pasado enorme con causas que tienen que ser manifestadas. Entonces, uno puede tener una mente totalmente saludable y sin embargo el cuerpo se puede enfermar. Lo que pasa es que es un punto muy bueno para vender la espiritualidad y con la venta de espiritualidad vendemos las esterillas de yoga, los libros, el incienso, todo esto. Entonces es muy fácil venderlo y decir, si pensás del modo correcto vas a tener todo lo que querés, plata, esto, lo otro, salud, etc. Entonces es cierto que una actividad psicológica en armonía tiende a transmitir la armonía al cuerpo también, pero podemos tener causas previas que van a producir enfermedad. Entonces una persona puede no ser violenta, pero puede haber causas previas que pueden generar instancias de violencia. Como el ejemplo que les di de Ramana Maharshi, cuando vinieron los ladrones al ashram. Eso eran causas previas que se tienen que trabajar. Entonces, como principio espiritual, cuando hay ausencia de violencia en uno, hay ausencia de violencia en el medio ambiente. Pero eso es algo que va pasando más y más hacia el final de la evolución, cuando el karma se va agotando, porque hay muchísimos casos de personas altamente espirituales que incluso hubo atentados sobre su vida, porque dicen algo que no es políticamente correcto, por fanáticos, por esto, lo otro. Entonces, no lo tomemos de un modo simplista, sino como un principio abstracto. ¿Cómo? Claro, por ejemplo, Gandhi, que su principal enseñanza era la no violencia y terminó siendo matado violentamente, digamos. Blavatsky cuenta en un artículo, creo que es el de Visiones Kármicas, ella dice que una persona puede que nazca con la causa kármica, la causa kármica, digamos, de que el efecto va a ser que esa persona va a morir por ser matada. Entonces eso está predeterminado, porque es una causa generada. El tema es que la persona tiene la libertad de cómo llegar a ese resultado. Entonces la persona puede ser matada como Gandhi, por ejemplo, por tratar de proponer algo positivo, o porque se transforma en un delincuente, digamos, para poner los opuestos. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que hay karma previo que va a modificar la acción presente. Yo conozco gente que está en la nueva era, que con esta idea tan fuerte en la nueva era que todas las enfermedades son resultado de nuestros pensamientos, y cuando se enferman no solo tienen que lidiar con la enfermedad, sino con el sentido de culpa de que se lo produjeron ellos en sus pensamientos. Y bueno, si uno observa, no tiene sentido esta enseñanza, porque uno puede ver personas que se pasan la vida meditando y que tienen una salud muy pobre. Y no digo meditando superficialmente, monjes de distintas religiones. Entonces, siempre tenemos que usar nuestro sentido común. No porque lo dice un libro, cualquiera puede escribir un libro. Entonces, no porque lo dice un libro tiene que ser verdad. Y ver si tiene correlación con lo que observamos. Pero bueno, como un principio espiritual, la idea es esa. Lo mismo con respecto a la veracidad, satya, en la otra página.
al estar firmemente establecido en la veracidad, los frutos, los resultados de la acción, dependen solamente de la acción del yogi. Acá la idea es que cuando nosotros actuamos, hay muchas causas que actúan junto con nosotros. Nosotros creemos que somos la causa principal de algo que pasa. Y hay cierta arrogancia en eso. Nos creemos, por ejemplo, bueno, la psicología actual dice que cómo son nuestros hijos es el resultado de cómo los hemos criado, por ejemplo, y algunas otras causas. Y lo que eso produce es que la mayoría de las personas en el occidente tienen cierto resentimiento con los padres, porque es tu culpa, porque no me criaste del modo correcto, porque esto es una... En el oriente hay reverencia con los padres. Es muy difícil encontrar en occidente ese sentido de reverencia con los padres. Y creo que en parte es culpa de la visión psicológica del momento que se hizo tan conocida. Porque claro, la psicología está diciendo, si hay un efecto tiene que haber una causa que lo produjo. Pero la psicología y la ciencia pueden mirar solo dentro de esta vida. Entonces, las causas, las primeras causas en el crecimiento de un niño son las condiciones intrauterinas, cuando la madre está embarazada, y después los primeros años de educación. Entonces, obviamente, el chico es el resultado de los genes y de la educación. Pero desde el punto de vista teosófico, cada alma trae un pasado enorme, inmenso, con sus propias causas. De hecho, uno puede ver que en familias, si esto fuera verdad, en las familias todos los hijos tendrían que ser más o menos lo mismo. Incluso gemelos, hay veces que tienen el mismo acervo genético, tienen la misma educación, el mismo medio ambiente, nacieron al mismo tiempo y muchas veces son opuestos en muchos aspectos. Entonces, obviamente esto es una supersimplificación de la situación. La idea en la literatura teosófica es que el alma tiene sus propias causas y es atraída a una familia que está en consonancia con esas causas que se traen. Entonces lo que la familia hace es simplemente generar el medio ambiente en donde estas causas previas se van a manifestar. Entonces obviamente tiende a haber una historia donde uno puede ver la conexión entre actitudes de los padres y de los hijos en general, donde uno puede ver imitaciones, modelos compartidos. Pero la idea desde el punto de vista teosófico es que la razón por la que hemos nacido en esa familia y copiado esos comportamientos es porque nosotros ya lo traíamos en nuestra alma. Entonces ahora lo que pasa al crecer es una recapitulación de lo que hemos hecho en el pasado. Y porque fíjense que la idea es que nuestra psiquis se forma, digamos, en los 3 primeros años de vida. Durante los 3 primeros años de vida no tenemos autoconciencia, no tenemos poder de decisión. Entonces, cuando despertamos a la conciencia de lo que somos, mi personalidad ya fue moldeada por algo que sobre lo que no tengo control, por mis padres, las circunstancias que me pasaron. ¿Cuán injusto es eso? Que tengo que cargar con lo que se hizo de mí antes de que yo que pudiera decir algo sobre esto. Pero desde el punto de vista teosófico, ese no es el caso. Toda esta parte previa que sucedió antes de que mi conciencia despertara, está recreando lo que he hecho conscientemente en las vidas pasadas. Y cuando vengo a la conciencia, aquí estoy retomando mi trabajo y bueno, tengo que trabajar para mejorar, para continuar con el trabajo que he dejado en vidas pasadas. Entonces, el punto es que todos traemos un pasado muy grande y que las visiones simplificadas en general no tienden a ser verdad y producen confusión. En el yogi, entonces cuando el yogi está establecido en la veracidad, los frutos dependen solamente de su acción. Significa que cuando hay honestidad, el yogi está actuando sin ninguna agenda oculta.
Cuando nosotros actuamos con agendas ocultas, estamos haciendo algo físicamente, pero estamos haciendo otra cosa emocionalmente y estamos haciendo otra cosa mentalmente. Yo puedo estar dando, como hablamos ayer con un grupo de personas, puedo estar dando estas charlas simplemente para compartir, puedo tener mi propia agenda, puedo estar tratando de imponer, entonces la misma acción física está generando algo emocional, una acción distinta emocionalmente y una acción distinta mentalmente, y el resultado de esto es la mezcla de todas estas acciones que pueden ser opuestas. Puedo estar haciendo algo que parece servicio y en realidad lo estoy haciendo por mí mismo. Entonces físicamente hay una acción que es hacia el servicio, emocionalmente hay una acción de apego, mentalmente hay una acción de orgullo, lo que sea. Y entonces las acciones, el resultado de toda acción es confuso. Entonces eso es lo que pasa un poco en la vida de la mayoría de nosotros. Nuestro karma es confuso porque estamos creando cosas en distintas direcciones. Cuando se llega a este estado de veracidad, que no es simplemente el decir lo que es verdad, sino veracidad también tiene que ver con la honestidad, con el siempre trabajar con la realidad. Satya viene de Sat, lo real. Entonces las cosas son simples. Lo que se ve es lo que es. Y lo que resulta es lo que se ve que viene de lo que es. Pero también, en general, como tenemos causas previas, durante un largo tiempo se introducen todas las otras causas previas. Entonces, esto que Patanjali está diciendo es el principio abstracto. Después en la práctica, por ejemplo, en la ciencia uno cuando trata de descubrir algo, lo que trata de hacer es generar las condiciones ideales que son irreales. Estas condiciones que generamos en el laboratorio nunca suceden en la naturaleza. En la naturaleza hay todo tipo de influencias, pero es muy difícil estudiar lo que pasa con tantas influencias. Entonces se trata de aislar todas las influencias externas para ver esto en particular, este principio en particular. Y eso es lo que hace Patanjali aquí. Está mostrando el principio, en la práctica hay muchas otras cosas. Es como ese chiste de que había una empresa que quería predecir qué caballo iba a ganar la carrera. Entonces llamaron a un político, un estadístico y a un ingeniero. Y bueno, el chiste tiene, cada uno responde de su lado. Y el ingeniero dice, para predecir qué caballo gana, dice, bueno, empecemos suponiendo que el caballo es una esfera perfecta. Porque eso es lo que uno hace muchas veces, simplificar las cosas al ideal perfecto que se escapa de lo que es la realidad. Entonces, bueno, muchas veces cuando leemos textos espirituales, tenemos que tener en mente que se está hablando del principio abstracto ideal aislado. En la práctica va a haber muchos más elementos. Después, al estar firmemente establecido en la abstención de robar, asteya, toda clase de joyas se presentan ante él. Ahí tienen quieren ser ricos, no roben y les va a caer las riquezas. Sí. Probablemente tengan que esperar unas 100 vidas, pero bueno, eventualmente. Sí. Entonces, asteya no es solo robar físicamente, sino que es esta actitud de apropiarse de cosas que no son nuestras. Incluso elogios. Estoy tratando de poner ejemplos diversos. Psicológicamente uno puede apropiarse de un elogio que no le pertenece por algo que no hizo o por algo que no es. O se puede apropiar de el afecto de una persona al ser posesivo, al ser celoso, o se puede apropiar de, entiéndense, la idea de apropiarse, de utilizar los recursos de la naturaleza física, emocional o mental para mí mismo. En una de las cartas de los maestros, uno de los maestros dice que aquel matemático que, por ejemplo, que usa sus poderes mentales en algo que no tiene nada que ver con el beneficio de la humanidad para demostrar que, creo que dice que más por menos es más, que es lo opuesto en la realidad, está
se está apoderando de poderes de la naturaleza y los está utilizando mal. Fíjense que hasta cómo usamos nuestros pensamientos, cómo usamos nuestras emociones, nosotros lo que estamos haciendo en realidad somos administradores de los poderes de la naturaleza, en nuestros pensamientos, emociones, acciones, y muchas veces nos apropiamos de estos poderes para nosotros mismos. A veces las personas dicen, si tuviera poderes psíquicos, podría hacer tanto por la humanidad, ayudar a las personas, pero ¿qué hacemos con los poderes que ya tenemos? Si tenemos inteligencia en general, la utilizamos para hacer una carrera fantástica, así tengo una vida fácil y confortable, o si tengo tiempo lo utilizo simplemente para irme de vacaciones y disfrutar esto y disfrutar lo otro, o tengo dinero, lo utilizo. Por supuesto, a cierto punto necesitamos todo eso, pero fíjense que la tendencia natural es decir, esto es mío, por supuesto lo voy a usar para mí mismo. Cuando en realidad nada es nuestro. Nosotros somos administradores de lo que sucede alrededor. Entonces este asteya es básicamente esa actitud de no apropiarnos de cosas que pertenecen a la naturaleza. Inteligencia, tiempo, dinero, habilidad, lo que sea. Y cuando eso sucede, la naturaleza presenta lo que se necesita. Es como que cuando una persona no está pidiendo, entonces la naturaleza le da a la persona. Cuando estamos pidiendo y agarrando para nosotros, la naturaleza no interviene, o de hecho si interviene es para tratar de poner equilibrio y oponerse a esa actitud de acumular. Pero la naturaleza es lenta, entonces puede tomar vidas. Vemos personas que acumulan riquezas y parece que nada sucede. Bueno, si pudieran ver su próxima encarnación, verían lo que sucede, ¿no? Hay algunas indicaciones en las cartas de los maestros y en los escritos de Blavatsky que las encarnaciones que siguen son encarnaciones con mucho sufrimiento y muchas necesidades y cosas por el estilo. Pero de todos modos, la idea es que cuando uno no está tomando para sí mismo, el flujo de la naturaleza va a proveer. Pero de nuevo, va a proveer lo que la naturaleza sepa que es necesario. No es que va a proveer todo lo que mis caprichos y deseos quieran. Realmente el no acumular significa, bueno, la naturaleza traerá lo que traiga. Pero de nuevo, recordemos que en todo esto hay causas kármicas previas. Después brahmacharya, muchas veces brahmacharya se traduce como abstinencia sexual. En general, tradicionalmente eso es como se lo interpreta. En brahmacharya muchas veces se lo puede interpretar de un modo más abarcativo, como el no gastar energías, el no desperdiciar energías. Físicas, mentales, psicológicas, emocionales. La cuestión vieron que cuando uno está muy contento, después termina cansado. O cuando está muy triste, termina agotado. Uno puede ir a excesos. No es que está mal estar feliz o contento, tener momentos de dispersión, de alegría. Pero si ustedes ven, hay una forma como más grosera de pasar los momentos felices y una forma más sutil de pasarlos. Entonces, de a poco, uno va siendo capaz de experimentar momentos de felicidad y momentos de dolor, digamos, como de un modo más sutil, donde no hay tanta energía que se gasta, que después estamos agotados. Entonces, brahmacharya tiene que ver. Él dice, al estar firmemente establecido en la continencia, digámosle, traduzcámoslo de ese modo, se gana vigor y energía. A veces Krishnamurti dice, un problema que tenemos, por el cual no podemos estar en un estado de atención, es porque vivimos desperdiciando la energía. Y él hace mucho hincapié en el desperdicio de la energía a través de conflicto externo y conflicto interno. Cuando las cosas pasan afuera de un modo que no me gusta o no me parece, empiezo a tratar de moldear el medio ambiente a lo que quiero. Y eso conlleva un montón de energía.
o cuando hay algo dentro mío que no lo apruebo, entro en conflicto conmigo mismo. Y eso genera también un montón de desperdicio de energía. De nuevo, en cierto punto, hay un momento de la evolución, primero empezamos completamente identificados con nuestros impulsos, emociones, deseos, el inconsciente, etc. Y lamentablemente el próximo paso, en general, es el oponerse a eso, es el entrar en cierta forma de conflicto, de choque con eso. Uno debería tratar de ser lo más inteligentemente posible para que este periodo de conflicto sea lo más corto posible. Pero por lo que veo es como inevitable que la transición entre estar completamente identificado y el tener autodominio, nacido en la inteligencia, la transición siempre implica algún tipo de conflicto. Krishnamurti en general está hablando de transicionar desde este estado de conflicto al estado de armonía espontánea. Y es cierto que el conflicto nos desgasta. Muchas veces, como mencionaba, la gente que no tiene ningún ideal espiritual y que simplemente si se enojan y está bien, no tienen conflicto interno, muchas veces son mucho más saludables en algunos aspectos que la persona con ideales espirituales que está constantemente en guerra consigo misma. Pero bueno, desde otro punto de vista, esto va a llevar hacia la dirección del no conflicto y lo otro va a llevar hacia la dirección del conflicto, porque son etapas que se tienen que pasar. Pero uno debería tratar de moverse hacia la próxima etapa lo máximo posible. El modo en que estoy presentando estas enseñanzas tiende en esa dirección. Estoy tratando de no hacer mucho hincapié en el luchar con uno mismo, sino más en el de trabajar a través de la sabiduría. Pero en la enseñanza religiosa común, a la persona común, no creo que estas herramientas que estamos compartiendo sean particularmente útiles. En general tienen que empezar a oponerse a los deseos y esto, que es lo que la mayoría de las religiones enseñan. Pero bueno, cuando uno aprende a conservar la energía, entonces no la gasta en conflictos externos o conflictos internos, en deseos innecesarios o emociones innecesarias y demás, naturalmente se gana vigor y energía, incluyendo el desperdiciar energía en el acto sexual. Ahora también todo depende de... las religiones tienden a tener una visión muy como antinatural, es decir, a medida que uno evoluciona espiritualmente, va viendo una natural disminución de la necesidad sexual, por ejemplo. Pero como todo esto se tiene que ir dando naturalmente, fíjense lo que pasa en el catolicismo cuando se impone a los sacerdotes que no haya actividad sexual, o a las monjas también. Hay problemas psicológicos que vienen cuando esto es impuesto artificialmente. Entonces, más que imponerlo, uno tiene que tratar de vivirlo de un modo natural, sin utilizar, tendemos a utilizar todo como una fuente de placer. La comida, la amistad, el estudio. Hay muchas personas que tienen placer en el estudio y el estudio se convierte simplemente en una forma de generar el placer de conocer. Entonces tenemos la tendencia a utilizar todo como una fuente de placer. Parte de Brahmacharya es empezar a disminuir esa tendencia a utilizar todo como placer. Hay cosas que son placenteras, el comer es placentero, el estudiar es placentero, una relación sexual saludable es placentera. No hay problema con el placer en sí, sino que la cuestión es dejar de utilizar las cosas como una forma de producir placer y de maximizar el placer. Y con esto uno va ganando vigor y energía, con esa continencia, digamos. Y la última de las yamas es la de ausencia de codicia, aparigraha.
Y él dice, al estar firmemente establecido en la ausencia de codicia, aparece el conocimiento del cómo y el porqué de la existencia. Esto la verdad que es algo que no se ve la conexión inmediatamente. Al no codiciar, aparece la comprensión del cómo y el porqué de la existencia. Pero si pensamos en esto, empezamos a ver la razón, porque la codicia es algo que nos lleva a no estar conforme con el estado actual. Queremos adquirir más, lo que sea. Está este sentido de que tengo que adquirir más. Y ese sentido de tengo que adquirir más es una negación del estado presente, de lo que es ahora. Por lo tanto, es imposible comprender el estado presente si siempre estamos tratando de modificarlo, si siempre estamos moviéndonos, saliendo del estado presente. Cuando uno no tiene codicia y empieza a mirar el momento presente como es, la circunstancia presente como es, uno empieza a comprender el porqué de la circunstancia presente. Algunas personas se pueden sentir solas porque no están en pareja y quieren una pareja. Otras personas están en pareja y les gustaría estar solos. Es como las gunas y todo eso que hablábamos. Y entonces tratan de hacer cosas para cambiar el momento presente. Y no se puede descubrir la razón el porqué de la situación presente a menos que uno la acepte, que uno deje de tratar de escaparle. Entonces, creo que eso puede ser una de las razones por la que Patanjali, es algo que podemos ver en nuestra vida, que en el momento en que aceptamos el presente, dejamos de codiciar algo distinto, lo empezamos a comprender. Se comprende el porqué, el cómo. Y esto se puede trasladar a aspectos más metafísicos también, pero lo estoy tratando de aplicar más a nuestra vida cotidiana. Entonces esas son las yamas, las abstenciones, y después vienen las observancias. Si hay algún comentario sobre esto antes de pasar a las observancias. Sí, por allí. Sí, yo quería preguntar sobre si no es factible que en este observar a la personalidad, intentando entender por qué haces las cosas, observarla y tal, acabes enredándote en lo que sería la sombra, por decirlo de alguna forma, y te olvides un poco de cultivar las virtudes. O sea, que no es fácil caer en ese juego de estar siempre mirando la personalidad, de olvidarte del yo superior. Sí, ese es uno de los peligros de tornarse más autocentrado. Y el peligro está principalmente, el ego es como esta cosa mágica que tiene el poder de pervertir hasta Dios. Entonces, cuando las cosas se hacen desde el punto de vista del ego, siempre está el peligro de que algo produzca incluso lo opuesto. Entonces, lo importante es hay una diferencia entre ser consciente a través de la observación silenciosa y ser consciente a través del ego, del pensamiento. Una persona puede decir, yo sé que estoy enojado, y ese saber que está enojado no van a solucionar nada de por sí, porque es una conciencia desde la mente inferior, como decimos en teosofía. Esa conciencia no es la que estamos hablando que tiene un poder superior. Entonces, si uno aprende a observar en silencio, lo que pasa es que esa observación se extiende a lo que sucede internamente y a lo que sucede externamente. A veces Krishnamurti decía, es como un flujo, uno tiene que observar lo externo y lo interno, lo externo y lo interno. Yo creo que eso es más una forma alegórica de ponerlo. Me acuerdo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar con esto, yo trabajaba en el laboratorio y entonces estaba esta contradicción. Si me estaba observando a mí mismo, era inconsciente de lo que pasaba afuera. Y después, si cuando estaba en el laboratorio y prestaba atención a cómo hacía los experimentos, mi cuerpo, era inconsciente de lo que me pasaba adentro. Entonces ¿cómo hago para unir estas dos cosas?
Y bueno, no tenía ni idea, lo que hice, lo que creo que uno hace siempre, es seguir adelante con la práctica. Y la práctica misma lo revela en algún momento. Pero entonces empecé a ver que esa atención que yo estaba usando era en realidad la atención del pensamiento, y el pensamiento es excluyente. Como hicimos ayer en el ejercicio de meditación, si uno se está focalizando en una parte del cuerpo, pierde de vista lo otro. Pero después empezó a nacer una observación que es más descentrada, y entonces este tipo de observación no es ni interna ni externa, abarca los dos niveles al mismo tiempo. Es como que al principio la observación viene de acá adentro y después la observación es como que viene desde atrás y que incluye nosotros y el medio ambiente. Entonces, si trabajamos con la observación en el nivel apropiado, que es esta observación silenciosa, no vamos a caer en eso. Pero cuando trabajamos con la observación desde el pensamiento, sí, eso es muy común. Yo pasé por esa etapa y creo que es algo que sucede. Me acuerdo que en un momento es como que uno se puede obsesionar con cada pequeña cosita que surge dentro de uno. Y en un momento dije, pero estoy peor que antes. Antes, cuando era inconsciente de lo que pasaba, estaba en menos conflicto que lo que estoy ahora, que me doy cuenta de cada pequeña estupidez que sale de mi mente o de las emociones. Pero bueno, de a poco, como digo, esto es parte del proceso de aprender. Es bueno saber todo esto porque a veces nos quedamos estancados en una etapa si no tenemos al menos una idea de todo el camino completo. Entonces sí, ese es un punto importante. Sí, sí, comentarte. No sé si es exactamente el camino que lógicamente Patanjali habla sobre la meditación o sobre dhyana, que es la atención, ¿no? Pero en nuestro estado actual y tal, se puede ver los ejercicios de meditación, digo, más dhyana, que hablabas tú más de la atención, los ejercicios estos como una especie de entrenamiento para que luego también lo podamos extender a la vida más amplia de vigilia o lo que sea del resto del día, o no. Uh-huh. Sí, eso lo vamos a ver en cuanto vayamos a Dharana, Dhyana y Samadhi, y vamos a charlar sobre eso. Creo que lo que vamos a ver responde a tu pregunta, pero si no lo hace, haz la pregunta en ese momento, porque eso va a ser para mañana, ¿sí? ¿Algo más? Bueno, entonces pasemos a las observancias. Niyama, las cosas que no tenemos que eliminar. Y la primera era la limpieza. Y Patanjali dice de algo que es típicamente hindú. Dice, de la limpieza nace un disgusto por el propio cuerpo y aversión a entrar en contacto físico con otros. Tal vez se manifieste de ese modo en una persona que está viviendo una vida en una cueva, por ejemplo. Es verdad que hay muchas cosas que nos gustan simplemente porque tenemos deseo por estas cosas. Cuando el deseo desaparece, empezamos a ver los defectos de estas cosas. Bueno, pasa incluso con el enamoramiento que estábamos hablando en algún momento. Cuando uno está enamorado, solo ve lo lindo, y después cuando el enamoramiento se va, uno puede incluso llegar al otro extremo, solo ver lo feo. Entonces, los estados emocionales son como un filtro. Y pasa que cuando tenemos toda clase de deseos, hay cosas que parecen atractivas, no solo físicamente, psicológicamente y demás, que cuando el deseo se va, cambia el modo en que las percibimos. Y puede pasar incluso con para ir a un extremo, una persona alcohólica, si puede trascender eso, muchas veces se genera un sentimiento de disgusto, no solo de que no le gusta más el alcohol, sino de disgusto al alcohol. Por supuesto hay algunas reacciones psicológicas también involucradas, pero yo creo, para nosotros que vivimos en la comunidad, yo tomaría esto más como un principio abstracto en este sentido, que
cuando generamos pureza o limpieza en cierto aspecto de nuestra vida, se cae la atracción que teníamos hacia algo que de por sí no es puro. Recuerden que avidya, la ignorancia, es tomar lo impuro como puro. Entonces, a medida que purificamos nuestra vida, empezamos a ver que aquellas cosas que nos gustaban ya no nos gustan. Si el crecimiento espiritual sucede de un modo gradual y orgánico, holístico, esto no genera demasiados inconvenientes. A veces el crecimiento espiritual no se da de un modo orgánico y se da muy de golpe o se da acentuado en un aspecto y el otro, y pueden venir dificultades, que la persona no quiere relacionarse, o no quiere esto, no quiere lo otro, y que le impide vivir en la sociedad, que para los yogis de la India no es ningún problema. Ellos no están interesados en vivir en sociedad, o al menos en el pasado. Pero para nosotros eso tiende a ser importante. Creo que el principio aquí es una cuestión de, a medida que desarrollamos pureza, empieza a haber libertad. Ya las cosas que el mundo muestra como atractivas no son atractivas. Y nos puede mostrar estos autos perfectos y casas grandes y todo eso. Y sí, vemos, sí, ese auto es muy lindo, pero no nos parece algo que nos llama la atención. Tal vez en algunos, yo no puedo hablar por experiencia de esto, tal vez en casos más externos se produce una aversión. Pero recuerden que la aversión y el rechazo es una de las kleyas. Entonces, a mí me parece que lo que surge, y por lo poquito que he podido ver en mí, lo que surge es más una cuestión, más que un rechazo, es una cuestión de no atracción. Pero bueno, tal vez con el cuerpo físico, vieron, el budismo tibetano también se hace énfasis en esto, en meditar sobre el cuerpo para producir realmente un estado de disgusto del cuerpo. Entonces a veces hay meditaciones donde uno visualiza pus y todas las cosas malas del cuerpo. Para mí es una estrategia, estamos tan apegados al cuerpo, que es una estrategia de lograr cierto desapego. Pero como todo, llevado al extremo, me parece que produce el opuesto, que es tan malo como el otro opuesto. Pero bueno, tal vez con el cuerpo pase algo distinto, como Patanjali dice aquí. De todos modos, creo que para las personas que descendemos de latinos, esto no es un problema. A nosotros nos gusta abrazarnos, besarnos y cosas así. Bueno, después de esto, de la limpieza, también surge la purificación de la mente espiritual. La palabra que usa Patanjali es sattva. Sattva es una de las gunas, pero también sattva se aplica a buddhi. Buddhi en el sistema hinduista, no en el sistema teosófico. Y en el sistema hinduista, buddhi es más como lo que en la teosofía llamamos la mente superior, mana superior, la mente espiritual. Entonces esto, bueno, para aquellos que conocen de la literatura teosófica. Entonces la idea es que de la limpieza también surge la purificación de la mente espiritual, el ánimo jovial, la unidireccionalidad, el control de los sentidos y la aptitud para percibir el ser. Él usa la palabra Atman. En hinduismo el tema de la limpieza no es algo necesariamente que se hace tanto énfasis. A mí siempre me sorprendió ver esto en Patanjali, porque muchas veces la actitud típica, tradicional en los hindúes, siempre que hacemos generalización estamos cerrados en algún aspecto, es solamente una generalización, pero está la idea de, el cuerpo no es ilusión, el mundo es ilusión, me corto el pelo, no quiero acentuar la apariencia, o me dejo el pelo, no me baño. Está como una cuestión de abandonar el mundo, abandonar el cuerpo. Y muchas veces lo que se ve con los yogis es lo opuesto de la limpieza. Es simplemente el cuerpo no importa, no me interesa, ni siquiera lo lavan, ¿no? Pero Annie Besant y Leadbeater ponían muchísimo énfasis, decían que en el camino oculto de la ciencia oculta en el sentido de
esa ciencia que está basada en lo que no se percibe a través de los sentidos, la limpieza es esencial. ¿Por qué? Porque la limpieza, algo que está sucio tiene ciertos elementales, ciertas energías que están de acuerdo con lo impuro, y esas energías también atraen energías impuras emocionales, energías impuras mentales. Es como que la suciedad se contagia. La suciedad mental se contagia en suciedad emocional y física, y lo opuesto también. Suciedad física. Y después hay una cuestión de energías, que nosotros estamos constantemente emanando energías, y si no estamos limpios, las energías esas también se ensucian de algún modo. Especialmente por ahí se dice en A los pies del maestro, creo que es, que no estoy seguro si ahí, pero que uno tiene que mantener siempre las manos y los pies completamente limpios, porque estos son lugares por donde la energía emana en uno. Pero bueno, esto es simplemente una digresión. La idea es que en la literatura teosófica está este concepto, que la limpieza incluso física tiende a la limpieza mental, la limpieza emocional. Por supuesto que no es lo único. Una persona puede obsesionarse con estar limpia físicamente, y emocional y mentalmente puede ser completamente egoísta y demás. No es que, pero si uno está ya trabajando en una purificación interna, la limpieza externa ayuda a producir todas estas otras cosas. Ayuda a que la mente sea más pura, el ánimo más jovial, porque como la mente es pura, está más en contacto con esa alegría interna. Cuando la mente es pura, se puede focalizar, los sentidos no la distraen, y entonces esta mente puede percibir al ser interno. Entonces eso es más o menos lo que él dice sobre la limpieza. Después del contento, santoya, nace la felicidad superlativa. Fíjense que esto es lo opuesto a la fórmula occidental. La fórmula occidental es que el descontento y el tratar de acumular va a traer la felicidad, y acá lo que se dice es que la felicidad viene del contento, del no tratar de obtener cosas. Entonces, mientras más tratamos de tener, más consciente nos hacemos de lo que nos falta, de lo que es insatisfactorio. Por el contrario, mientras más trabajamos en estar contentos con el presente, más vamos a estar abiertos a la verdadera felicidad. Y eso es muy interesante. Yo creo que como cultura lo estamos descubriendo de a poco. Estamos descubriendo que esta carrera por obtener esta persecución de la felicidad nos está haciendo más infelices. Yo he leído artículos sobre distintas universidades en Estados Unidos que están empezando, en universidades en materia psicológica, que están empezando a investigar esto, como la forma más probable en que vas a ser infeliz es persiguiendo la felicidad. Esto lo dicen los psicólogos en estas universidades. Y bueno, Patanjali lo decía hace 2500 años más o menos. Entonces es la idea de simplificar todo esto, está todo unido, ¿no? Simplificar nuestra vida. Por supuesto, puede que necesitemos un automóvil, no hay problema de tenerlo, pero tenemos que tener el automóvil más caro. Está bien, si podemos acceder a él, no hay ningún problema tampoco, pero si nos estamos estresando para tener dinero suficiente para comprar un automóvil que es simplemente un exceso, entonces nos estamos generando infelicidad. Entonces cada uno puede encontrar su propio equilibrio con las condiciones de su vida, las situaciones kármicas. Por ahí una persona es sola y con el dinero que gana en el trabajo es suficiente para tener más cosas. Otra persona puede estar en una situación distinta. Yo creo que uno no puede generar un modelo, un solo modelo que todo el mundo tiene que imitar. Esto, cada uno es individual, tiene sus propias características, su propio karma, su propio dharma. Entonces, imitación nunca es inteligente. Pero en general, fíjense en su propia vida. Hasta dónde es necesario este tipo de cosas y a partir de dónde ya pasa a la codicia o
la idea errónea de que el tener me va a hacer feliz. Y tratar de cultivar contento con lo que nos toca en la vida. No desidia, de nuevo, eso no implica desidia. Uno puede tener objetivos y decir, bueno, voy a ver si puedo ir en esta dirección. Pero sin la compulsión. Si la vida abre la puerta, bueno, uno va por ahí. Si la vida no abre la puerta, ok, no se puede, punto. Entonces, si uno tiene esa actitud, entonces todo está bien. Oh, me gustaría tener esto. Bueno, vamos a ver. Hay límites que uno empieza a reconocer que dice, no, esto sería demasiado. El precio es muy alto. El precio a nivel de estrés, de apego, de dinero, de lo que sea. Entonces, desarrollar contento siempre empieza a generar felicidad. Después, la destrucción de las impurezas por medio del ascetismo, tapas, resulta en la perfección del cuerpo y de los órganos sensorios. Entonces, bueno, sabemos que el cuerpo se enferma a través de los excesos. Y por el contrario, de hecho hay unos experimentos en un laboratorio que eran interesantes. Ellos vieron que, pobrecita las ratas, siempre usan animales para esto, pero no es que lo apruebe, de hecho es una de las razones por la que me fui a la ciencia, pero bueno, vieron que en ratas que tenían un grado leve de malnutrición, no muy extremo, pero un grado leve de malnutrición, vivían más que las ratas que estaban bien nutridas. Entonces, y bueno, uno ve muchas veces que los yogis, muchos de este tipo de yogis también tienen un grado que uno dice que sería de malnutrición. Hay otros yogis en la India que uno dice, bueno, se pasan el día comiendo también. Uno puede ver las dos cosas. Pero el tema es que parece que hay algo de esto, que la austeridad no extrema, una austeridad inteligente, tiende a producir cierto grado de salud. De nuevo, no es que todo esto sea fundamental. Bueno, por lo menos yo tengo la tendencia a concentrarme más en las cosas internas, más que en las cosas externas. Por supuesto, las cosas externas pueden ayudar o obstaculizar, pero para mí lo interno es mucho más importante. Entonces, no sé, yo he sido vegetariano por más de 20 años, creo que es bueno, pero si una persona, no soy un fundamentalista del vegetarianismo, y si una persona me dice, bueno, tengo que elegir entre ser vegetariano o trabajar con mis emociones, le digo, empezá con las emociones. Por supuesto, desde el punto de vista de los animales, es una cuestión de compasión, pero a lo que me refiero es que es fácil perder la mirada y focalizarse en lo físico, en lo evidente, y creer que la espiritualidad está en lo evidente. Entonces no tenemos que perder de vista que lo interno en última instancia es la causa. Entonces, una vida austera ayuda a que haya más vigor, que nuestro cuerpo esté más sano, dependiendo de que no haya causas previas que conduzcan a la enfermedad, como decíamos. Pero sí, parece ser un principio que la austeridad genera esta perfección en el cuerpo y en los órganos sensorios. En nuestro caso no hace falta ir al extremo, simplemente el tratar de ser austeros en nuestra vida en general, al nivel que se pueda, en general va a ser beneficioso para el cuerpo y la mente. Después, esto es interesante, porque yo en realidad lo pondría al revés, estos últimos dos sutras, así que obviamente Patanjali tiene más sabiduría de la que estoy teniendo en este momento, pero él dice, por medio del estudio de sí mismo se alcanza la unión con la deidad. Y después dice, por medio de la devoción se alcanza la maestría en meditación. Uno tendería a pensar que por medio del estudio uno alcanza la capacidad de concentrarse, y por medio de la devoción uno alcanza la unión con la deidad. En general el camino místico, especialmente, bueno, el camino místico en general, tiene que ver que la devoción te lleva a la unión con la deidad. Bueno, él dice que el estudio de uno mismo lleva a la unión con la deidad, y creo que esto es importante porque marca la diferencia entre el camino de devoción que en general conocemos en Occidente y el camino de devoción de este tipo de yogas.
donde la deidad no es diferente de nosotros mismos. La devoción dualista es mucho más fácil y es más natural. Uno ama aquello que es separado de uno y que es la imagen de la perfección. Entonces la devoción dualista, la devoción tiende a generar un tipo de dualidad. Entonces lo divino es lo perfecto. Pero en este caso Patanjali está diciendo que a través del estudio de sí mismo lo que descubrimos es que cuando conocemos la esencia de lo que somos, estamos unidos con la deidad. De cierto punto de vista esto no está en ninguna otra parte o por lo menos yo no lo veo en ninguna otra parte de los Yoga Sutras, porque el objetivo último de Patanjali no es unión con Ishvara, es el de, como decía, desenredar el espíritu de la materia. Así que esto es algo, para mí, es algo que tiene cierto misterio. Pero en un contexto teosófico tiene sentido. El conocimiento de uno mismo es el conocimiento de lo divino, porque la esencia de lo que somos es lo divino. Existe solo lo divino y eso es lo que somos. Pero entenderlo desde el punto de vista de Patanjali es un poco más complicado. Y después, por la devoción a la deidad se alcanza maestría en la absorción meditativa, en samadhi. Y esto habla de que la devoción muchas veces ayuda, es más fácil a través de la devoción el producir esta unificación, porque samadhi es un tipo de unificación. Esta unificación con el objeto de meditación, que pueden ser muchos. Un objeto de meditación podría ser la deidad, y en este caso él estaría diciendo que se alcanza la unión con la deidad. Pero en general Patanjali, bueno, hay una parte donde el objeto de meditación es la deidad, pero después hay muchos otros objetos de meditación. Entonces él básicamente dice la devoción ayuda a producir el estado de absorción con cualquier objeto de meditación. Esto ya lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos de meditación. Pero bueno, esto es simplemente para generar algunos o compartir algunos conceptos sobre las observancias. Entonces, estas dos ramas, las restricciones y las observancias, son como una preparación para que nuestra estructura física, mental y emocional se ponga a tono de lo espiritual y que lo que viene más tarde sea posible. Sin esto, lo que viene más tarde no es posible. Y eso es un mensaje muy importante para la espiritualidad moderna, porque hemos generado, déjeme tomar 5 minutitos, hemos generado una tecnología de la espiritualidad. Todo es una cuestión de técnicas, la tecnología en el sentido de técnicas. Parece que todo se puede alcanzar por medio de aplicar una técnica aislada. Yo no estoy en contra de las técnicas, he hablado mucho de distintas técnicas, pero la técnica funciona si se da en el contexto de una disciplina, una forma de vida que abarca todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, el yoga termina con la meditación, pero empieza con la moralidad. Podemos ver lo mismo en el budismo tradicional, podemos ver lo mismo en el cristianismo tradicional también. Lo que pasa es que en Occidente decimos, sí, está bien, pero dame la técnica para iluminarme. Entonces acá en Occidente se tiende a empezar con lo último, se tiende a empezar con la meditación porque somos impacientes con la comprensión, con la purificación moral, queremos los atajos, los resultados rápidos. El resultado es que no funciona y como cultura nos vamos a dar cuenta en las próximas décadas, nos vamos a dar cuenta que esto no funciona. Tal vez está en desacuerdo, pero los animales tienen acceso a algo distinto que los seres humanos. Yo estoy hablando de los seres humanos. Entonces, creo que nos vamos a dar cuenta que esto no funciona. Y básicamente todas las tradiciones serias empiezan por la moralidad, empiezan por el estudio, por la comprensión, y después eso se va acercando a la práctica.
En el hinduismo se dice primero escuchar o leer las enseñanzas, después reflexionar sobre las enseñanzas, la parte intelectual, después viene la meditación, no al principio, porque meditar basado en la ignorancia nos va a llevar a más ignorancia. Si Krishnamurti creo que decía, si no sabemos hacia dónde vamos, podemos avanzar muy rápidamente, y si vamos en el camino incorrecto, mientras avancemos más rápido nos vamos a estar alejando más rápido de donde tenemos que ir. Entonces lo primero es saber a dónde vamos, es tener una comprensión. Si, como decía antes, como dijimos en el pasado, si estudio desde un punto de vista egoísta, si medito desde un punto de vista egoísta, o hago servicio desde un punto de vista egoísta, con la falsa noción de que yo soy esta persona, eso no va a traer liberación. Eventualmente, si somos sinceros, eso nos puede mostrar que estamos equivocados, pero es importante empezar por las bases, no por lo último. Y en Occidente tendemos a hacer esto. Entonces eso creo que es un buen mensaje para la espiritualidad moderna. Bueno, si tienen algún comentario sobre esto lo podemos ver mañana, porque esta tarde es libre, ¿no? Así que escríbanlo, anótenlo y después lo discutimos. Muchas gracias a todos.